Hola a todos. Como tal vez muchos de ustedes sepan, hace ya varios años he realizado la grabación de la obra integral para piano solo del compositor argentino Floro Ugarte. Grabación que fue hecha primigeniamente en CD y luego difundida a través de todas las plataformas. Durante marzo de 2023, en una ponencia de las séptimas jornadas de investigación del Instituto de Artes del Espectáculo, la doctora Silvina Luz Mansilla da a conocer una obra nueva, o en realidad redescubierta, de nuestro compositor de hoy, de Floro Ugarte. Esta pieza, llamada Triste o Triste, si la pronunciamos en francés, fue publicada en la revista Elegancias en 1911. La revista Elegancias era una publicación periódica destinada a la clase alta argentina que residía en París, la capital de Francia. Es muy interesante mencionar que Floro Ugarte nunca menciona a Triste en la catalogación de sus obras. Él trabaja con su biógrafa, Carmen García Muñoz, en la recopilación de sus obras y los datos de estreno, de publicación, pero a Triste no lo menciona nunca. No conocemos los motivos de la omisión de Floro Ugarte con respecto a esta obra. Como se imaginarán, es una estupenda noticia poder incorporar esta nueva obra a la integral para piano solo de Floro Ugarte, sumarla tal vez a esta integral provisoria, ¿no? Siempre sospechamos que habría algunas obras desconocidas, ocultas por allí, perdidas tal vez, de Floro como de tantos compositores argentinos, y la aparición y el redescubrimiento de estas obras nos causa un enorme placer. Y metiéndonos en la parte musical de nuestra pieza de hoy, nos encontramos frente a una obra breve con forma A, B, A y con una pequeña introducción que se va a replicar en el final como cierre, como una coda. El nombre es bastante ambiguo, el nombre de la pieza. Tal vez por un momento, y teniendo en cuenta la posterior tendencia nacionalista hacia el acercamiento hacia la música de origen folclórico argentino, podríamos llegar a pensar que Floro Ugarte trata de inspirarse en el motivo pampeano, en el triste folclórico, digamos, pero no bien uno comienza a leer la pieza se da cuenta que en realidad es una pieza de estilo netamente europeo, muy de época, muy de Belle Époque francesa, y que evoca más que nada a la emoción, al sentimiento de tristeza. Lo vemos por la tonalidad que se elige, do sostenido menor, con ese tono gris. Lo vemos por el tipo de melodía, casi como si hubiera gotas que van cayendo, ¿no? Ahora lo vamos a ver en el tema. Y por el contexto armónico que va presentando Ugarte a lo largo de la pieza. El triste comienza, o triste, comienza con una introducción. Y aquí comienza el tema. Con ese ritmo permanentemente de avance, ¿no? Continuo, casi como un moto perpetuo, obsesivo, reiterativo,
en el que el gran desafío consiste en mantener la sutileza a pesar de esta especie de rueca, ¿no? de círculo permanente que nos propone el ritmo, de esta reiteración bastante pronunciada. Se va a dar en toda la obra ese motivo, ese tipo de composición. Es como que lo que acabo de tocar es el sello, el tema generador de toda la pieza. Tiene varios momentos más efusivos, de más calor, de más pasión, digamos, pero todo vuelve siempre a ese tono monocorde, grisáceo, melancólico. Así que bueno, el agradecimiento a quienes han puesto nuevamente este material para todos nosotros, a todos los profesionales de la musicología que han hecho posible el volver a encontrarnos con esta obra. El agradecimiento a ustedes y que espero que disfruten el conocer esta obra. Y bueno, los invito por supuesto como siempre a suscribirse a mi canal y a dejarme comentarios sobre qué les ha parecido, qué les produce este redescubrimiento de esta obra que tiene tantos años. Los invito entonces ahora a compartir El triste o triste de Flor Ugarte.